Hola, yo soy Sergio Aurelio Muñiz Solano. Este es el proyecto final de la materia de procesos estocásticos, en el cual vamos a hacer una explicación muy sencilla acerca de un ejemplo de inventarios aplicando las cadenas de Markov. Para este ejemplo vamos a suponer lo siguiente. Tenemos una tienda, vamos a suponer una tienda de fotografía que tiene en almacén un modelo especial de cámara que se puede solicitar cada semana. Las demandas respectivas están nominadas con la letra D sub 1, D sub 2 y así sucesivamente. De manera que la variable aleatoria D sub T para T igual a 1, 2, etc. es el número de cámaras que se venderían en la semana T si el inventario no se agota. Estas variables aleatorias son independientes, idénticamente distribuidas y con distribución de Poisson con lambda igual a 1. Ahora bien, sea x sub 0 el número de cámaras que se tiene al iniciar el proceso. X sub 1 es el número de cámaras al iniciar la semana 1, X sub 2 el número de cámaras al iniciar la semana 2, etc. Entonces, X sub t es el número de cámaras disponibles al final de la semana t. Por ejemplo, si X sub 0 es igual a 3, eso significa que al inicio de la semana 1 se inicia con 3 cámaras disponibles en inventario. Entonces, nuestro conjunto de estados x sub t va a ser x sub 0, x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente, el cual es un proceso estocástico donde la variable aleatoria x sub t representa el estado del sistema al tiempo c. Esto es el número de cámaras disponibles al final de la semana t. La política de pedidos es la siguiente. Al final de cada sábado en la noche, la tienda hace un pedido que le entregan al momento de abrir el lunes. Entonces, si x sub t es igual a 0, se ordenan 3 cámaras. En cambio, si x sub t es mayor que 0, no se ordena ninguna cámara. Esto quiere decir que si al inicio de la semana, al final de la semana, no existe ninguna cámara en el inventario, entonces solicitan 3 cámaras para que iniciando la siguiente semana se tengan en inventario 3 cámaras. En cambio, si al final de la semana no existe por lo menos alguna cámara, entonces no se hace ningún pedido y se inicia la próxima semana con lo que se tenga del inventario de la semana que está finalizando. Para esta situación, los estados posibles del inventario son 1, 2 o 3 cámaras disponibles. Las variables aleatorias x sub t son dependientes y se pueden evaluar iterativamente mediante la siguiente expresión. El máximo de 3 menos la demanda, 0, que es un intervalo, en el caso de que x sub t sea igual a 0, o el máximo de x sub t menos la demanda, 0, si x sub t es mayor o igual a 1. Dado lo anterior, se puede formular este problema de inventario como una matriz de transición de un paso, en la cual las probabilidades de transición van a ir de la probabilidad de 0 a 0, probabilidad de 0 a 1, etc. En este caso hablamos de una matriz de 4×4, donde cada probabilidad P y J es una probabilidad de transición e I y J son los estados 0, 1, 2, 3. Entonces, dado que la demanda de T más 1 tiene una distribución Poisson con lambda igual a 1, entonces la probabilidad de que la demanda tenga cierto valor es un valor calculado a partir de la función de distribución de Poisson para n, 0, 1, etc. El cálculo de las probabilidades se puede realizar a partir de la librería SciPy del lenguaje de programación Python, el cual contiene las librerías para poder calcular cualquier tipo de función matemática, en este caso las distribuciones de probabilidad. También vamos a importar la librería NumPy y también las librerías de Panda. Entonces vamos a asignar la distribución de Poisson con lambda igual a 1 a la variable d mayúscula y a partir de ahí vamos a hacer los cálculos de las probabilidades.
De acuerdo al código de Python que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es hacer un ciclo en el cual, en el caso de que el valor sea 3, vamos a calcular la probabilidad de la demanda mayor o igual a 3. Y en los otros casos vamos a calcular la probabilidad como la función de masa de probabilidad. Podemos apreciar que Python, evaluando la función de distribución, la función de masa de probabilidad y la función acumulada para el caso 3, nos da los siguientes valores, es decir, cuando la demanda es 0, la probabilidad es de 0.368, cuando la demanda es 1, la probabilidad es de 0.368, cuando la demanda es 2, la probabilidad es de 0.184, y cuando la probabilidad es 3, pero es mayor o igual a 3, la probabilidad es de 0.080. Habíamos mencionado que existen dos casos. Un caso es de que al final de la semana no se tenga ningún elemento en el inventario. Esto es cuando x sub t es igual a 0. Y el otro caso es cuando al finalizar la semana exista por lo menos un elemento en el inventario. Por ejemplo, en el caso de que el inventario esté vacío al final de una semana, que esto correspondería a x sub t, entonces la demanda, en el caso de que x sub t sea igual a 0, significa que el inventario tiene 0 cámaras al inicio de la semana t. Entonces, para pasar a la siguiente semana, al estado x sub t más 1, se va a surtir el inventario con 3 elementos, de tal manera que la probabilidad de pasar de tener el inventario vacío a tener el inventario lleno es la probabilidad de transición de 0 a 3, que es igual a 0.368. El inventario lleno implica que la demanda está satisfecha y por tanto es 0. Para las demás transiciones, de 0 a los otros estados, el procedimiento es análogo. Particularmente podemos observar que si se pasa del estado x sub t al estado x sub t mayor, x sub t más 1, implica que la demanda de cámaras en la semana t más 1 es 3 o más. Por ejemplo, la probabilidad de transición de 0 a 0 sería 0.080. Es decir, quiere decir que al finalizar la semana t no había inventario, se surtió, y al terminar la siguiente semana otra vez estaba en 0 porque la demanda implicó que se terminaran o se vendieran todas las cámaras. Ahora vamos a analizar rápidamente el caso en el que x sub t es mayor a 0, es decir, cuando por lo menos hay un elemento en el inventario. Es un caso análogo porque hay que recordar que este caso se denota como x sub t más 1 es igual al máximo de x sub t menos la demanda, 0. Puede pasar que el inventario inicie la semana con una cámara, por ejemplo, o puede iniciar con 2 o con 3. Vamos a suponer que se inicie con una cámara. Si se pasa de la semana t a la semana t más 1 con la misma cantidad de cámaras, eso significa que la demanda es 0. Por tanto, la probabilidad de transición P11, es decir, de pasar de una cámara a pasar a una cámara igualmente, es de 0.368 porque la demanda sería igual a 0. Pero si de tener una cámara a no tener ninguna, es decir, tener 0 cámaras la siguiente semana, implica que la demanda fue mayor o igual a 1, por lo que esa probabilidad vale 0.632. En código Python, esto se expresa de esta forma. El procedimiento para calcular las siguientes probabilidades de transición es análogo para los casos en que existen 2 o 3 cámaras en el inventario. Una vez que tenemos la matriz de transición completa, podemos graficarla de la siguiente forma. Este es también el diagrama de probabilidades de transición para esta cadena de Markov. Esto lo podemos implementar computacionalmente utilizando la librería NumPy y podemos construir un vector con estas mismas probabilidades que al imprimirlo se muestran de esta manera. También es posible implementarlo a través de un data frame.
utilizando las librerías de Panda. Y este es el resultado. Ya con la matriz estocástica se pueden realizar los cálculos probabilísticos o estimaciones pertinentes. Finalmente vamos a realizar una gráfica de estados aleatorios. Este es el código utilizado en Python para realizar una gráfica en la cual aleatoriamente se va a generar dos vectores. Un vector que va a representar las semanas para 104 semanas y otro vector que nos va a generar los estados de 0 a 3 aleatoriamente utilizando las probabilidades de la demanda, tal que estos dos vectores los podemos graficar y nos da la siguiente salida. Inclusive de manera animada podemos ver cómo se va repitiendo un patrón estocástico, pero a final de cuentas hay una distribución no determinista de esta distribución de estados aleatorios. Cabe señalar que esta no es la gráfica de la matriz estocástica, esto simplemente cómo se comporta aleatoriamente estos estados a través del tiempo. Ya para finalizar, quisiera mencionar que todo este trabajo se realizó con la herramienta Jupyter Notebook, que utiliza muchos lenguajes de programación, entre ellos Python, y es una herramienta muy versátil para poder realizar código en lenguaje de programación, en este caso Python. Se puede también insertar imágenes, insertar gráficos y hacer toda una codificación de texto con simbología matemática.